Etiopatogenia. Dentro de las causas de esta patología se han reconocido factores genéticos y factores hormonales. Los factores hormonales identificados son los estrógenos que actúan simulando o inhibiendo parte del genoma celular. En los factores genéticos se han asociado diversos virus a la génesis del cáncer cervical, como lo es el citomegalovirus, el herpes virus y el que está asociado en la mayor parte de los casos de cáncer cervicouterino, el virus del papiloma humano, VPH. El VPH son virus de ADN tipados sobre la base de la secuencia de ADN y subagrupados según su riesgo oncogénico, el cual puede ser alto o bajo. Se han reportado más de 100 tipos de VPH, de los cuales 15 se caracterizan por tener riesgo oncogénico alto. Dentro de estos encontramos el VPH16, que representa el 60% de los casos de cáncer cervical, y el VPH18, que representa el 10% de estos, ambos caracterizados por ser oncogenes de alto riesgo. En cuanto a los tipos de VPH 6 y 11, son la causa mayor de todas las verrugas genitales en hombres y mujeres. El VPH se caracteriza por ser de tamaño pequeño, no encapsulado, con una estructura icosaédrica y una doble cadena de ADN. La cápside del virus posee 72 capsómeros con un diámetro aproximado de 55 nanómetros y que contiene el genoma viral. Este virus es relativamente estable y debido a que no tiene una envoltura, permanece infeccioso en un ambiente húmedo por meses. Los tipos oncogénicos de VPH infectan el epitelio del cérvix. Esta infección causa lesiones precancerosas y a veces cáncer en la zona de transformación del cérvix, que es la zona de transición entre los dos tipos de epitelio, columnar y escamoso. Según se van formando las células escamosas, se van extendiendo para reemplazar a las células columnares. Estas células en división en el epitelio basal son más vulnerables a la infección por VPH. Este virus infecta a la célula del epitelio cervical gracias a las moléculas que están presentes de forma natural en la superficie celular, que son las proteínas receptoras. Una vez dentro de la célula cervical, el virus se rompe para liberar fragmentos de ADN y proteínas de la cápside del virus. Después de la ruptura de la cápside viral, la célula huésped inicia la respuesta inmune. Los complejos HLA especializados están compuestos por una proteína grande alfa y una proteína pequeña beta, que van a capturar los fragmentos de la proteína viral y van a pasar una parte a través de la membrana de la célula para que sean presentados en la parte exterior de la célula. Las células del sistema inmune van a reconocer que la célula cervical está infectada y se van a trasladar para destruirla. Sin embargo, los VPH oncogénicos pueden interferir con el sistema de aviso temprano que alerta al sistema inmune. Por eso el sistema inmune no produce siempre suficiente respuesta para eliminar la infección. Las células de memoria del sistema inmune no siempre son estimuladas lo suficiente para recordar el virus, permitiendo que ocurra una reinfección. El VPH puede también bloquear la acción del complejo HLA y evitar que el sistema inmune destruya las células infectadas. Si la infección por VPH oncogénicos persiste, puede ocurrir cambios anormales en el epitelio cervical que pueden llevar a las lesiones precancerosas y cáncer de cérvix. Los puntos de control del ciclo celular suelen siempre impedir la división de las células dañadas y la producción de células anormales. En una célula infectada, los virus usan los mecanismos de replicación de la célula huésped para multiplicarse, permitiendo que las células dañadas y con mutaciones puedan replicarse. Las células infectadas por VPH pueden convertirse en coilocitos, células con el núcleo agrandado que producen nuevos virus. Si la infección persiste, las células infectadas comienzan a dividirse más rápidamente que las células no infectadas, causando lesiones llamadas neoplasias intraepiteliales cervicales leves o SIN-1. En el estadio SIN-2, las células basales infectadas continúan multiplicándose de forma anormal, empujando hacia arriba el epitelio que ahora muestra cambios neoplásicos severos. Durante todo este proceso, el sistema inmune sigue trabajando y la desaparición natural o regresión a un SIN de menor categoría es más común que la progresión a una enfermedad más grave o cáncer de cérvix. Sin embargo, en algunos casos, las células anormales progresan a un estadio de la enfermedad en el que se produce infiltración de todo el epitelio, estadio conocido como SIN-3. Si las células anormales continúan creciendo, las células oncogénicas finalmente penetran en la membrana basal del cérvix para convertirse en cáncer cervical invasor. La progresión del cáncer de cérvix suele durar años, sin embargo, las lesiones precursoras pueden volverse cancerosas en 1 o 2 años, especialmente en el caso de los adenocarcinomas agresivos. Entre el 50 y el 80% de las infecciones por VPH desaparecen en un año. La mayoría de las lesiones precancerosas tempranas revierten.
La infección persistente por VPH oncogénico es la causa necesaria del cáncer de cérvix. Aunque los VPH han sido confirmados como un factor causal del cáncer de cérvix, las pruebas no implican al VPH como único factor. Existen otras condiciones que también están asociadas a esta enfermedad. Los factores de riesgo. La estadificación del cáncer cervical se refiere a la extensión de la enfermedad. Los médicos estratifican la enfermedad según el tamaño del tumor y si se ha extendido a tejidos cercanos u otros órganos del cuerpo. El estadio 0 no se considera invasivo porque las células cancerígenas se encuentran solo en la capa superficial de las células del cuello uterino. El estadio 1A se considera cáncer invasivo porque el tumor microscópico crece a través de la capa superficial de las células hasta el tejido cervical subyacente y tiene de 3 a 5 milímetros de profundidad por 7 milímetros de ancho. El cáncer cervical de estadio 1B presenta dos escenarios. 1. Donde el tumor aún puede verse solo con un microscopio, pero mide más de 5 milímetros de profundidad y 7 milímetros de ancho. En el segundo escenario para el estadio 1B, el cáncer puede verse sin un microscopio y tiene más de 4 centímetros de diámetro. En el estadio 2A, el tumor se extiende más allá del cuello uterino, hasta los 2/3 superiores de la vagina, pero no llega a los tejidos que rodean el útero. En el estadio 2B, el cáncer se extiende a los tejidos que rodean el útero. En el estadio 3A, el tumor se extiende al tercio inferior de la vagina. En el estadio 3B, el cáncer se extiende a la pared pélvica, el revestimiento de la cavidad de la pared abdominal entre las caderas, o puede extenderse a los uréteres, tubos que llevan la orina desde los riñones hasta la vejiga. Si el flujo de orina se bloquea, los riñones pueden agrandarse o dejar de funcionar. En el estadio 4A, el tumor invade órganos pélvicos cercanos, como la vejiga o el recto, y puede extenderse a los ganglios linfáticos de la pelvis. En el estadio 4B, el cáncer se extiende más allá de los ganglios linfáticos de la pelvis a otros lugares del cuerpo, como el hígado, los intestinos o los pulmones.
Entre las opciones para tratamiento de cáncer son las siguientes: cirugía, radioterapia y quimioterapia. Pueden recibir una o una combinación de estos tratamientos, depende del tamaño del tumor, si ha extendido o si quiere o no poder tener hijos. Cuenta con varias opciones quirúrgicas según el tipo y el del cáncer. Durante el estadio 1A temprano, su cirujano puede realizar una conización para retirar una porción en forma de cono del cuello uterino. Un ejemplo de conización llamado LEP o conización por asa diatérmica utiliza un alambre delgado calentado con electricidad para retirar el tejido. Durante el estadio 1A avanzado 1B, su cirujano puede realizar una traquelectomía radical para conservar su útero para poder tener hijos más adelante. El cirujano retira el cuello uterino y la parte superior de la vagina y coloca un punto de sutura en el extremo inferior del útero para que actúe como una abertura interna artificial del cuello uterino. Durante el estadio 1A temprano puede realizar una histerectomía total, retirando el útero y el cuello uterino. Durante el estadio 1A avanzado 1B, el cirujano puede realizar una histerectomía radical, retirando el cuello uterino y el tejido que rodea el cuello uterino, el útero y parte de la vagina. De una histerectomía total o una radical, su cirujano puede retirar otros tejidos como las trompas de falopio, los ovarios o los ganglios linfáticos, según sea necesario. Si el cáncer vuelve a presentarse, su cirujano puede realizar una exenteración pélvica, retirando todos los órganos y tejidos, al igual que una histerectomía radical, además de los ganglios linfáticos de la pelvis, la vagina, el recto y el colon, dependiendo dónde se ha extendido el cáncer. La terapia de radiación o radioterapia utiliza rayos de alta energía para matar las células cancerígenas en el área tratada. La radioterapia de rayos externos o EBRT se dirige hacia la ubicación del cáncer desde una máquina fuera del cuerpo. La braquioterapia o radioterapia interna se dirige hacia la ubicación del cáncer